Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 20 de febrero de 2017. Estudiamos ahora el Salmo 30. Una pregunta como tema: ¿por qué confiar en el cuidado de Dios? Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David, dice el título. Se trata de un salmo que nos habla del cuidado de Dios y nos establece algunas bases para confiar en Dios. Primeramente, la base que nos aporta la experiencia. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. En ocasiones nos sentimos pequeños e indignos, y no estamos seguros de que Dios nos quiera bendecir. Sabemos que puede bendecirnos, pero no estamos seguros que quiera bendecirnos. El día de hoy ustedes y yo tenemos la palabra de Dios, que es autoridad, y nos dice la verdad. Pero en el tiempo del Salmo no se tenía la Biblia completa, así es que la experiencia de los que conocían a Dios era muy importante. Su vivencia, su historia, sus memorias respecto a lo que Dios había hecho en sus vidas era su base. De hecho, esa memoria se convirtió después en palabra de Dios, porque ellos la escribieron y permanece hasta nuestros días. Ahora bien, pensemos en esto: un día de carencia, un día de fracaso, un día sin éxito puede nublarnos la visión, pero nos impide ver los 364 días en los que Dios nos ha bendecido. Y no son tantos, pueden ser 200 días o 100 días, pero si Dios nos ha bendecido, deberíamos tener memoria de eso y recordarlo siempre. El salmista recuerda la bendición de Dios en su vida y en eso basa su confianza. Todos nosotros tenemos una y mil anécdotas en las que podemos probar el cuidado de Dios sobre nuestra vida. Todo lo que tenemos que hacer es tener memoria y podemos alentarnos en medio de las dificultades recordando lo que Dios ya ha hecho. El salmista conoce a Dios por experiencia y una cosa le queda clara: cuando él clama a Dios, Dios le contesta. Recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y confiemos plenamente en Él. En segundo lugar, la base que nos aporta la superioridad de su misericordia. Dicen los versículos 4 y 5: Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿No es hermoso? En varios lugares de la Biblia se nos habla de la superioridad de la misericordia del Señor sobre su enojo o sobre su ira. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 145:8. Ahora bien, debemos entender que el contexto teológico del Salmo, la ira de Dios no significa otra cosa sino esto: las consecuencias de nuestras malas decisiones. No es que Dios nos maldiga porque nos portamos mal, sencillamente permite que las consecuencias de nuestras acciones se den. En aquella época se pensaba que todo lo que pasaba en el mundo, bueno o malo, era decisión de Dios, porque se tenía un concepto muy profundo de la soberanía divina. Sin embargo, insisto, podemos definir la soberanía de Dios, la ira de Dios, como las consecuencias de nuestras decisiones. Pero de cualquier modo, una cosa es clara: su misericordia es superior a nuestros errores, su misericordia es superior a nuestros pecados, y por causa de ello hay esperanza de restauración para nuestra vida, a pesar de lo que somos y lo que hemos hecho. Las consecuencias de nuestras acciones son breves, comparadas con su misericordia que dura toda la vida. Cuando estemos en tribulación, recordemos que eso pasará, recordemos que eso será breve y que su bondad durará para siempre. Además, otra enseñanza, la base que nos aporta la perspectiva de Dios. Le doy los versículos 6 y 7. En mi prosperidad dije yo: no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Son ideas contrarias las que se manejan en estos versículos. Cuando nos va bien, no nos percatamos que nos puede ir mal, de repente. No pensamos en las vacas flacas cuando estamos en las vacas gordas para no arruinarnos el gozo de la prosperidad. Pero el salmista reconoce que su perspectiva es incorrecta. Pensaba que nunca sería conmovido o que nunca tendría problemas o desilusión. Y resulta que sí, de repente sintió incluso como si Dios lo hubiera abandonado. ¿Lo había abandonado Dios verdaderamente? De ninguna manera. El problema era un asunto de perspectiva. Nosotros pensamos desde nuestra perspectiva en lo que anhelamos, deseamos o necesitamos, nuestros gustos, pero la perspectiva de Dios es diferente. Él no nos deja de cuidar, pero Dios tiene una perspectiva global. Él ve el cuadro completo y sabe lo que necesitamos hoy, pero también sabe lo que necesitamos mañana y más adelante. Así que su cuidado es global y no se circunscribe a lo inmediato, sino a la totalidad de nuestra vida. Por eso en ocasiones nos permite experimentar dificultades, porque sabe que eso nos fortalece y nos prepara para otras circunstancias que nosotros ignoramos que tendremos, pero Él sabe que habremos de enfrentar. Cuando David enfrentó a Goliat, por ejemplo, cualquiera hubiera dicho que un adolescente
15, 17 años, sin capacitación militar, enfrentando a un gigante de casi 3 metros de estatura, experto en la milicia, era una desgracia, una desventaja, un fracaso seguro. ¿Qué pasa con Dios? ¿Por qué permite eso? Pero aquella diferencia tan marcada no era otra cosa que una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. Así que no nos quedemos con nuestra perspectiva. Dios ve las cosas desde un punto de vista superior. Confiemos en Él. Toda enfermedad, problema, circunstancia difícil, etc., puede ser parte de un plan de Dios para darnos más adelante una gran victoria. Confiemos en la perspectiva de Dios. Además, la base que nos aporta el propósito extraordinario de Dios para nuestra vida. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. En el Antiguo Testamento, la identidad de Dios se revela por medio de sus nombres, y cada uno de sus nombres nos dice también el propósito que tiene para nosotros. Ya lo hemos hecho antes, pero permítanme darles algunos ejemplos de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, y en esta ocasión añadiré el propósito que se vislumbra en el nombre en particular que nos revela su carácter. Yahweh, o Jehová, el que es por sí mismo, propósito que creamos solo en Él. Elohim, el Dios soberano, propósito que nos sometamos a Él. El Roí, Él es mi pastor, propósito que seamos sus ovejas, que nos dejemos pastorear. El Olam, Dios del principio y fin, o Dios eterno, propósito que esperemos siempre en Él. El Shaddai, el Todopoderoso, el propósito que confiemos en su poder. El Roí, el Dios que me ve, propósito que nos sintamos seguros en Él. El Yon, Dios altísimo, que lo adoremos es el propósito. Sabaoth, Dios de los ejércitos, propósito que no temamos y enfrentemos cualquier enemigo en Él. Adonai, Señor y Dueño, que reconozcamos que nada nos pertenece. Rafa, el sanador, que experimentemos su sanidad. Nisi, Él es mi bandera, que reconozcamos que tenemos dueño. Jireh, el proveedor, que confiemos en que nos dará lo que necesitamos cada día. Shalom, el Dios de paz, propósito que vivamos a plenitud. Y en este pasaje, el salmo que estamos leyendo, el salmista se encuentra en una circunstancia difícil y se pregunta, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Digamos que expone ante el Señor el despropósito que percibe en su dolor o fracaso y problemática de la vida, y le pide misericordia y le solicita algo que tiene que ver con el carácter de Dios y con uno más de sus nombres, que revela también un propósito. Dice así, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Ahí está el nombre. Él es nuestro ayudador. Y el propósito de revelársenos como tal es acercarnos a Él. Esta es la lógica del asunto. Nuestro problema fundamental es estar separados de Dios por nuestro pecado. La humanidad entera vive bajo esta condena. Sin embargo, Él nos ayuda a acercarnos a Él para bendecirnos. Así que podemos confiar en Él en virtud de este propósito extraordinario. Y finalmente, la base que nos aporta el poder de Dios para transformar. Los últimos versículos dicen así, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. El principio de este texto podemos traducirlo de la siguiente manera. Dios cambia nuestras endechas o elegías en música para bailar, nuestro luto en fiesta, nuestro fracaso en éxito, nuestro duelo en satisfacción, nuestra ropa de dolor en ropa de gozo. Esto nos recuerda que Dios tiene poder para cambiar. Puede cambiar situaciones, puede cambiar a otras personas, puede cambiar el ambiente que nos rodea y lo más importante es que puede cambiar nuestro corazón. Dios puede convertir lo inútil en útil, puede cambiar a un perdedor en un triunfador. Dios cambió a Abraham de ser un patriarca frustrado por no tener hijos en el padre de la fe, padre de multitudes. Dios cambió al tramposo Jacob en el padre de la nación israelita. Dios cambió al asesino y fugitivo Moisés en un libertador y legislador extraordinario. Cambió a una huérfana y extranjera como Esther en una reina. Cambió a un grupo de pescadores comunes en extraordinarios pescadores de hombres. Cambió a un legalista perseguidor de cristianos en un apóstol extraordinario. Y puede cambiar a pecadores en santos, a desesperados y desesperanzados en discípulos con propósito. ¿Cuál es nuestro reto o problema difícil hoy, hermano y amigo? ¿Qué cosa queremos que Dios cambie de nuestras circunstancias? ¿Qué área queremos que cambie en nuestra propia vida? Permítanme orar y oren conmigo pidiendo a Dios su intervención. Dios, te pido que bendigas a todas las personas que me escuchan hoy y que les bendigas con una transformación en sus vidas. Esa circunstancia, ese dolor, esa situación difícil que están experimentando, te pido que les bendigas y transformes corazones, mentes y circunstancias en nuestra vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.